Amén. Gloria al Señor. Estamos disfrutando de tiempos maravillosos en la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, y nos sentimos honrados, nos sentimos bendecidos y sobre todo es un placer y un deleite poder estar en su presencia. Amén. Hoy es uno de estos temas que no se suele enseñar mucho. Hay muchos hermanos que probablemente cuando hablamos de Levítico, de esos libros que dices, no sé si ponerme a leerlo o no, no lo entiendo, no lo comprendo. Hay mucha gente que nos pregunta y espero poder traer un poco de luz y un poco de entendimiento también esta mañana para que, sobre todo, tu vida sea bendecida, la iglesia sea bendecida, tu familia sea prosperada. Hay lo divertido de este hombre Levítico es que cuando la Biblia se traduce allá por el año 1000 y se le da el nombre de la Septuaginta, no sé los que saben un poco de esto, 70 monjes, antes de que se separara la iglesia entre católica y protestante, coincidieron en la misma traducción, en el mismo manuscrito, y por una buena temporada, encerrados en un monasterio, esperaron a tener todos la misma traducción, la misma interpretación de más de 4.000 escritos que habían recibido como legado de los apóstoles, como legado de las iglesias. Y eso es lo que compone hoy, entre otras cosas, el Nuevo Testamento. Podemos asegurar que el Antiguo Testamento ha sido traducido, aseverado, porque ha habido un celo santo por toda la nación judía, hebrea, porque los textos fueran lo más perfectos, lo más exactos posible, con lo cual hay una tradición oral y escrita que podemos coger como una piedra fundacional muy buena, muy válida, todo lo que es el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, para que tú me entiendas, los primeros 39 libros de tu Biblia, pero luego nos quedan 26, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento. No podemos leer el Nuevo Testamento sin echarle un ojillo al Antiguo Testamento. Aunque hay mucha gente que nos dice igual, es que el Dios del Antiguo Testamento era malo, porque había juicios, porque había muertes, porque había batallas, había sangre, había guerras, había rayos que fulminaban a personas, había un montón de cataclismos y un montón de historias que parecen un poco fuera de actualidad. Pero la Biblia dice una cosa muy importante. Dios es el mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no ha cambiado. Y si hay una Sagrada Escritura, habla de un mismo Dios, de Génesis a Apocalipsis, no importa cuándo fue escrito, hay un mismo espíritu que está hablando. Y esto es importante porque si nos fuéramos a la traducción hebrea, Levítico viene del manual de los levitas. Y ese nombre fue dado por esta traducción que nosotros usamos, de la cual viene nuestro texto de Reina Valera y la Biblia que hemos usado cotidianamente, manual de los levitas, pero en hebreo significa Dios dice. Y es muy curioso esto que dice, porque realmente Levítico 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y esto es curioso porque empieza a hablar al pueblo: cuando queráis traer ofrenda, cuando queráis ofrendar algo, dar algo a la casa del Señor. Y es importante entender que Dios quiere, a día de hoy, que la iglesia festeje y ofrende. Las fiestas y ofrendas del Señor no han perdido su valor, no han perdido su significado, no han perdido el sentido y la bendición espiritual que hay en ellas. Es decir, todo esto tiene un porqué, y de hecho el apóstol Pablo, si te vas a Gálatas 3, 23 al 29, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro yugo, nuestro punto de carga, para llevarnos a Cristo.
Esto es importante entenderlo. Toda la ley, el Levítico, el Éxodo, el Deuteronomio, los profetas, al final todos y cada uno del mensaje que ellos escribieron solo tenía un fin, y era llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esto es interesante porque, como hemos visto, las ofrendas, y ahora vamos a ver las ofrendas, había algunas que eran en holocausto por expiación de los pecados. Y ya no se hace, es decir, eso ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros delitos y pecados y nos justificó por medio de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, es por medio de la fe en Cristo Jesús que cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, podemos decir que somos adoptados como hijos como hijos de Dios, somos perdonados, somos integrados en el cuerpo de Cristo, en lo que hoy llamamos la iglesia, y de alguna forma estamos un paso más atrás. Es decir, no estamos en Moisés, estamos en Abraham, que es el padre de la fe. Estamos conectados a ese momento donde Abraham ofrenda al rey de Salem, al príncipe de paz, al rey de paz, y trae sus ofrendas, su diezmo. Estamos más conectados en ese punto que en el punto donde la ley, no digo que deje de tener valor, porque la ley nos lleva a Cristo. Pero nuestra justificación no es por medio de la ley, no es por medio de las obras, es por medio de Cristo Jesús. Y eso es una gran importancia. Como dice, viniese a la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, y esto es importante, y por eso estudiamos cosas como esta, por eso vamos a compartir cosas como esta, para que esto sea revelado una vez más, pero venida la fe, es decir, no estamos bajo la ley, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este texto viene a encerrar todo lo que te estaba explicando hace un minuto. Somos herederos de la promesa de Abraham. Es decir, vamos un paso más atrás de Moisés, vamos un paso más allá de la ley, vamos a otro nivel. Es decir, la vida del ser humano ha estado metida en dispensaciones, y esto es algo que tienes que entender. ¿Por qué? Porque las normas que estaban de Adán hasta Noé terminaron en Noé. De Noé a Abraham hubo otra dispensación hasta que le fue dada en el monte Sinaí la ley a Moisés. De Moisés a Cristo hay otra disposición. Y después de que Cristo ascendió a los cielos, resucitado el tercer día, empezamos la era de la iglesia, de la esposa. Y la esposa empieza a esperar ¿el qué? La segunda venida de Cristo Jesús. Por lo cual, Cristo va a ser revelado a su esposa a través de la Escritura, a través de la palabra. Por eso es importante que entendamos todo esto. Fijaos que dice Jehová a Moisés: conságrame, es decir, santifica, aparta, purifica todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y esto, hermanos, ¿por qué lo estoy comentando? Porque es un principio de Dios que lo vas a ver en toda la Escritura. La importancia de la primogenitura. La importancia de darle a Dios primero lo primero. De darle a Dios lo más importante, lo más valioso, la primicia. Es fundamental que entiendas que hay un significado de eternidad válido en la primogenitura.
Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Todo primogénito de animales redimirá. Pero si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Dedicarás al Señor. Y luego dice algo muy interesante. Redimirás con un cordero todo lo que abra matriz que sea impuro. Y aquí viene la clave. En Adán todos hemos pecado. En Adán todos necesitábamos de la redención en Cristo Jesús. Necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada uno de nosotros necesitaba a Jesús, que pagara el precio por cada uno de nosotros y redimiera a la humanidad de la paga del pecado, que no era otra cosa que la muerte. Por lo tanto, hay solamente una persona. Y por eso se le llama a Jesús el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Porque la diferencia entre Jesús y usted y yo es que Jesús fue concebido fuera de la simiente de pecado. Y esa es la clave de toda la humanidad. Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo. Y esa semilla venía pura, sin mancha y sin pecado. Y eso es lo que le hace a Jesús haber estado en el mundo, haber vivido aquí entre nosotros, haber comido, haber bebido, haber dormido, haber pasado frío, haber pasado calor, haber estado en el mundo toda su vida, hasta que el Señor lo llamó a su presencia, sin pecado, sin mancha, sin falta, sin culpa. Es lo que nos hizo válido la redención por esa persona que es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro redentor que no haya o que no nos haga válido la salvación, si no es por la redención del pecado. Y esto es importante que lo entiendas. Sacrificado o redimido. Y en nuestro caso, en nuestro tiempo, ya no hacemos sacrificios animales. No tiene sentido. Hay mucha gente que está con el arca. Y si recuperamos el arca, pues no es la dispensación del arca. ¿Que tendrá que volver al templo? Sí. Pero el Espíritu Santo es el que está en nuestro tiempo. Y cuando se vaya el Espíritu Santo, estará Jesús. Con lo cual tampoco tiene sentido ningún arca. ¿Me comprendes? Cuando se vaya el Espíritu Santo, viene el Señor. Y en Él va a estar el Espíritu Santo de Dios. Y va a estar conectado con el Padre. Y viene a reinar y viene a gobernar. Por lo tanto, nosotros hemos sido redimidos y vamos a ser redimidos y la humanidad tiene que ser redimida por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, que no es otro que Cristo Jesús. Por eso dice Colosenses, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese no es otro que Cristo Jesús. Él es el primogénito de las naciones. Él es el primogénito de toda cosa creada. Antes de que la tierra fuera creada, Dios creó a Jesús. Antes de que el mundo fuera creado, Dios creó a Jesús. Antes del universo, de la Vía Láctea, de los animales y de todo lo demás, Dios había creado a Jesús. Es el primogénito de toda creación. Y Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, hermanos, necesitamos entender
el sacrificio de Jesús en la cruz. La redención es totalmente necesaria, totalmente válida, totalmente imprescindible. Entonces me dirá, bueno, pastor, pues si estamos hablando entonces de fiestas y ofrendas, ¿qué significado tiene todo esto? ¿Ok? Lo que significa es que Dios te dio primero. Hay una línea que Dios marca y es que yo te di primero. Yo te formé primero. Yo pensé en ti primero. Yo te amé a ti primero. Yo te perdoné a ti primero. Yo te pensé a ti primero. Yo te entendí a ti primero. Dios te dio siempre primero. Y eso es wow. Siempre Dios fue por delante de tu jugada. Dios siempre fue por delante de tu idea, de tu pensamiento, de tu ofensa, de tu contradicción, de tu dilema. Dios fue siempre por delante. Por lo tanto, cuando tienes una pregunta, cuando tienes una cuestión, cuando tienes un dilema, ¿dónde voy? Busco a Dios. ¿Dónde lo busco? En oración, a través de la palabra, a través de sus siervos, sus ministros. Para eso estamos, mi hermano. Para tener las respuestas de aquellos dilemas, de aquellas preguntas que vienen a nuestra vida, que estamos batallando diariamente. Y vienen a través de la oración, las respuestas. Vienen a través de acercarse a Dios por la palabra. Viene a través del sacerdocio santo de Dios. Ahora, fijaros que Levítico, el orden de sacerdotes, o Dios dice, y hay... Y además me encanta porque Dios es un Dios de orden. Todos saben, ¿verdad?, que el número 6 es el número del hombre, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas menciones hay acerca de las ofrendas? 6. ¿Por qué? Porque son importantes para el hombre. Tienen un significado espiritual para el hombre. Te lo he puesto aquí para que lo puedas, te voy a dejar tarea en casa, para que lo puedas mirar en casa. Holocausto voluntario, que es cuando venía a ofrecer una ofrenda personal o familiar por el perdón, por la bendición, para reconciliarme con Dios. Ese será el holocausto voluntario. Normalmente había una vaca, había una oveja, y en función del nivel económico, escúchame bien, muchos me dirán, pastor, yo me pongo a pensar hoy, ¿de dónde saco yo una vaca? Te voy a decir una cosa, José y María, piénsalo, cuando fueron al templo, ofrecieron 2 palominos. ¿Sabes por qué? Porque eran pobres. No todo el mundo podía comprar una vaca, no todo el mundo era ganadero, tenía una oveja, pero había una ofrenda de perdón, de paz, para cada uno de las personas. Daba igual su estatus social, daba igual el estatus de cada quien. Había una ofrenda vegetal, es decir, del fruto de la tierra. Dicho de otra manera, del fruto de tu trabajo. Hello. En aquel entonces no había Mercadona, había arbolitos. Si querías trigo, había que cogerlo. Si querías harina, había que molerla. Si querías manzana, al árbol, no al árbol que está allá abajo, al árbol, a la planta. La ofrenda de paz. Todo esto era importante. Es decir, si te fijas, cada cultura, sea pagana o no sea pagana, tiene ofrendas a las deidades. Todas. Todas creían en que había algo. Si vas a los incas, había ofrendas. Si vas a los mayas, había ofrendas. Si vas a los aztecas, había ofrendas. Vete a África, hay ofrendas. Es decir, todo el tiempo, es decir, toda la humanidad por miles de años ha entendido que hay alguien más arriba que gobierna el asunto y que hay que quedar bien con él. Y esto no lo estoy inventando yo. Mírate el National Geographic. Pero nosotros sabemos la verdad, o hemos entendido la verdad, que hay un Dios verdadero, auténtico, genuino, que existe, que es real, que envió a su Hijo
por perdón de nuestros pecados y que nos reconcilió con Él a través de Él. Y todo esto no hace otra cosa que revelar a Cristo Jesús, que por cierto es la ofrenda por el pecado, 4:1 y del 5 al 13. También hay una ofrenda por la culpa, porque todos éramos culpables. Y luego hay normas, cómo ofrecer las ofrendas. Y una de las más bonitas que me gustan, y te dejo que la descubras tú, es que la ofrenda era de lo mejor. Las ovejas sin defecto. Las vacas, nada, doy la que me sobra. Esta que va coja, que va la vaca y quita, pobrecilla, echa polvo. No, la mejor, la primera. ¿Quieres agradar a Dios? No es de lo que te sobra, es lo que te duele. Es lo que te pica. Y por supuesto, hablando de cosas que nos pican. Dice, pastor, hemos hablado de ofrendas. Y una de las más controversiales de toda la iglesia es el diezmo. Y sí, bueno, yo quiero explicarte esto. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3, del 8 al 12. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y uno de los pocos versículos en toda la Escritura, por no decir el único, que Dios dice, pruébame en esto. Pruébame en esto. ¿Te quieres enfadar conmigo? Te enfadas lo que quieras. No lo escribí yo. Yo no pido dinero. El alfolí, Juan, levanta el alfolí. Está ahí. En 14 años, ¿cuántas las veces lo hemos pasado? Muchas lo hemos pasado. Yo creo que ninguna, pero el alfolí está ahí permanente. Dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí tienes que entender una cosa, el diezmo no era la ofrenda. El diezmo era el 10% de lo que producía la tierra de cada. El que cultivaba almendras, 10% de sus almendras. El que tenía aceitunas, el 10% de sus aceitunas. El que tenía pimientos, pues pimientos. Y el que no era agricultor, ofrendas. Hola. Y no lo estoy inventando yo, te estoy leyendo la Biblia. Y no deja de tener vigor. Lo dice Levítico, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. Es dedicado a Jehová, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, si no querías dar el diezmo, la Biblia estaba diciendo, de lo que valga, da un 20% más y redímelo. Porque es del Señor, no es tuyo. ¿Te acuerdas del principio? O se sacrifica o se redime. O lo sacrificas o lo redimes. O lo entregas o haces una ofrenda mayor. Porque muchos neotestamentarios me dicen, es que los discípulos no hacen énfasis en el diezmo. Los discípulos habían dejado todo. Los discípulos aparte eran pobres. Los discípulos pagaron impuestos pescando con un milagro de Jesús. Los discípulos bebían de ofrendas y de diezmos. Jesús se mantenía de diezmos y ofrendas de gente, aparte de algún otro milagro. Pablo
fue el primero que dijo, estoy haciendo tiendas para no depender de hermanos. Pero Pablo fue un ejemplo, fue una excepción. Cuando envían a Pablo y a Bernabé en Hechos 9, lo envía a la iglesia, aparte de ungidos, bendecidos, con palabra profética, les dan ofrendas y los envían. ¿Quién dice que los apóstoles no daban diezmo y ofrenda? Si lo compartían todo. El problema de los apóstoles es que no tenían nada, porque todo lo habían dado. Cuando Nicodemo se suma a la iglesia de Jerusalén, lo había entregado todo. ¿Entiendes? Por lo tanto, énfasis de dar ¿de qué? Si ya lo habían dado todo. ¿Por qué vas a escribir de algo que ya has hecho? Estás predicando con tu ejemplo, estás viviendo tu vida como dices que la estás. Estás siendo ejemplo. No estás dependiendo de esto y de aquello, estás dependiendo de Dios. Pero hay una iglesia, hay una congregación, hay hermanos que soportan, que aportan y están bendiciendo para que otros puedan hacer la obra de Dios. Predicar el evangelio, atender al necesitado, escuchar al que tiene problemas, poder orar por él. Todo eso es tiempo, son recursos, son todo lo demás. Es decir, oye, aquí la luz no nos la regala Endesa, se paga. La renta también se paga. ¿Y todo esto de dónde viene? La ofrenda que usted da. Y que yo doy, y que dan cada uno. Y esto es importante, dice, y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiarán, y si lo cambiare, tanto el que como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Y estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés, a los hijos de Israel, en el monte Sinaí. Es decir, acordaros del pecado de los hijos de Elí. Fue manipular la ofrenda. Y esto es algo interesante. Hay mucha iglesia que piensa que tiene que decidir cómo usar la ofrenda. O yo decido dónde va mi diezmo. Eso no es bíblico. Si hablamos de Biblia, no es bíblico. Yo manejo mi ofrenda como yo quiero. Yo doy, pero como yo quiera. No es bíblico. Perdóname. Y me voy, siempre he dicho, Antiguo, Nuevo, Jesús y apóstoles. Ok, Abraham, 14 y 18, que diezmó de todos sus bienes a Melquisedec. De todo, rey de Salem, príncipe de paz, alguien que no tenía genealogía, ni principio ni final. Moisés hizo lo mismo, Levítico 27:30. Jesús, Mateo 23:23. Le preguntan, ¿y qué hacemos con la ofrenda y el diezmo? Jesús solamente dice, ay de los que diezman el diezmo y la menta y no aman y tienen misericordia. Y es bueno hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Dicho de otra manera, Jesús también ofrendó. Jesús también diezmó. Pero hay que entender que Jesús vivía de las ofrendas. ¿Y los apóstoles? Pues el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Jerusalén, en la epístola de los Hebreos, que el orden a seguir es el de Melquisedec. Y lo vuelvo a mencionar, que trajo ofrenda de todo, trajo diezmo de todo, trajo ofrenda de todo. Y conecta Hebreos con Génesis. ¿Y cómo cierra Apocalipsis? Hablando del primogénito que fue entregado, que ha sido redimido y que va a volver en victoria a por su iglesia. Es decir, la Biblia al final tiene un círculo donde puedes ver, por ejemplo, te he hecho aquí un pequeño cuadro. El holocausto representa el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, Mateo 22:37. La ofrenda vegetal o de harina representa el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22:39. La ofrenda de paz
representa a Cristo, nuestra paz, que ha traído paz y unidad entre Dios y el hombre. 14:18. La ofrenda por el pecado se ocupa de los pecados involuntarios cometidos no intencionalmente, también de la naturaleza del pecado. Cristo nos ha asegurado la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. La ofrenda por la culpa se ocupa de los pecados o actos pecaminosos concretos para los cuales se exigía restitución, cosa que nosotros pensamos que no hay que restituir. Y digo, hermanos, cuando alguien ha ofendido, toca restituir. No es solamente, te meto el dedo en el ojo, perdón, Juan. Y Juan con el ojo aquí. Porque ni te has pedido perdón, ni lo estás restituyendo. Y al hermano le estás haciendo la puñeta. Y muchas veces hemos sido así, es decir, le he metido el dedo en el ojo al hermano. Perdona. Te he pedido perdón, pero no has restituido. Y ahí es donde digo, hermanos, hay que cambiar el chip. Porque cuando Dios te perdona, Dios te restituye como hijo. Y no solo te restituye, sino que te bendice, te prospera, te ama, te guarda, en fin, entras en todo, el paz completo, es decir, no solamente una parte. Entonces, cuadremos el círculo. Las 7 fiestas del Señor. Hablamos de la Pascua. En la Pascua se sacrificaba un cordero. Un cordero que además la sangre era impregnada en los dinteles de la puerta. Y en esa fiesta nosotros celebramos que la muerte ha sido vencida con la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que significa para la iglesia hoy la Pascua. Que la muerte y el pecado ha sido vencida. También significa que un día estábamos en Egipto, un día estábamos en el mundo y hemos sido perdonados y hemos sido liberados de la condenación del mundo. Eso también significa la Pascua. Y que ahora tenemos una nueva heredad, tenemos un nuevo llamado en la tierra que se llama la tierra prometida. La segunda fiesta que tenemos es de los panes sin levadura. Y en los panes sin levadura se traía una ofrenda vegetal. Se traía un efa de flor de harina. Pero con una cosa muy interesante. Impresa con aceite y estaba mezclada con incienso. ¿Sabes qué significa eso? Que el incienso son las oraciones y el aceite es la unción. Con lo cual, la harina habla de la palabra pura de Dios, con la cual debemos de ser alimentados, con la cual la iglesia debe de ser enseñada y debe ser edificada. Por eso dice, cuando alguna persona ofrezca en oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual se echará aceite y se pondrá. La ofrenda era vegetal y se cubría con la unción y con la oración. La flor de harina representa la palabra de Dios. Y Juan en 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Y Juan 1:14 dice, yo soy el verbo que fui hecho carne. Eso es lo que estamos celebrando. Significa. Las primicias significan no otra cosa, darle a Dios primero. Empiezas un negocio, dale a Dios primero. Tienes un hijo, entrégaselo al Señor. Tienes algo para poder dar al Señor en esto. Desde Abel hasta Jesús, la primicia está vigente. Abel es la primicia de Adán. Jesús es la primicia de Dios. Y ambas ofrendas fueron agradables. Ambas ofrendas fueron rechazadas por el mundo. Y ambas ofrendas reclamaban al trono de Dios. Cuando tú das la primicia, te estás conectando con el cielo. Estás cumpliendo un principio. No te lo puedo explicar, pero funciona.
funciona, y funciona de verdad. En Pentecostés había una mezcla, porque había sacrificio de sangre, pero al mismo tiempo había el sacrificio de las panes y levadura. Y había un completo oración, perdón de pecados, ponerme a cuenta, restitución, salvación. Había un combo donde yo me acerco al Señor, donde celebro la venida del Espíritu Santo, pero es porque he preparado mi corazón, porque lo deseaba y me he puesto en orden, me he puesto a cuentas con el Señor y encima he traído mi ofrenda de oración, de adoración, de intercesión, y todo esto hace que haga boom. Y cuando hace boom es porque te has llenado del Espíritu Santo. Y lo has estado deseando, lo has estado anhelando, lo has estado pidiendo. Por eso es al 50 días, pero hay 50 días de ayuno y oración. Pentecostés estuvo en el aposento alto, los 120 estuvieron esperando que el Señor mandara la promesa, que no era otro que el Espíritu Santo de Dios. Las trompetas se hacían por 3 motivos. El primero, para convocar una reunión cuando Dios tenía instrucciones nuevas para su pueblo. El segundo, cuando el Señor quería que el pueblo se trasladara a un nuevo lugar. Y 3, cuando el pueblo estaba en peligro de guerra. Desde el punto de vista espiritual, la fiesta de las trompetas representa un llamado renovado para que avancemos con Dios. Pablo dice a través de Hebreos: vamos adelante a la perfección. Como dijo Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No debemos de estancarnos en nuestro andar cristiano, sino seguir avanzando con Dios y proseguir hasta la meta. La penúltima fiesta es muy famosa porque le llaman el Yom Kippur, pero es la fiesta de expiación y es el día más sagrado. ¿Por qué? Porque mira, muchos hemos estado 40 años en el desierto, 30 años en la iglesia. Hemos tenido experiencias de todo tipo. Hemos tenido malas experiencias. Hablemos claro. Nos han hecho daño, nos han ofendido, nos han maltratado, no me han entendido. No quiero ni ver el corito de la alabanza ni con la Guardia Civil. O sea, el pastor se llevó dinero. O sea, una serie de historias que otro día me las cuenta. Pero todos hemos pasado por ahí. Para la iglesia, espiritualmente hablando, esta fiesta es una fiesta de reconciliación. Es una fiesta donde se renuevan los votos, donde el Señor te redime del desierto y te saca del desierto. Mira, la prueba es una vez, la tribulación dura un tiempo, pero no son eternas. Y si crees que llevas demasiado tiempo en una tribulación, pregúntale a Dios por qué. Porque probablemente hay algo que no has visto, pero si Dios te lo revela, Dios te habla, te va a sacar del desierto. Si te encuentras con el Señor en eso, vas a salir. Lo que 40 años has estado dando vueltas, vas a tardar 4 horas en estar fuera de eso. Y es así, es una verdad, es una realidad. También en esta fiesta se deja el pasado atrás. Y se deja una oveja que se vaya, que se quede en el desierto, que se pierda. El perdón trae sanidad. La sanidad trae olvido. Y en esa fiesta hay olvido de ese pecado. Se queda ahí. De ese problema se termina ahí. Se acabó a otra cosa. Y Dios nos está llamando a otra cosa. Es ese tiempo que nos llevaría a la siguiente y última fiesta, que es tabernáculos o que es cosecha. Y la cosecha era algo muy especial porque en ese 8º día celebraba la bendición de Dios. No es otra cosa que el avivamiento, no es otra cosa que el celebrar que el Señor
viene, que el Señor ha bendecido a su pueblo, que el Señor te ha tenido con bien, se va al desierto y se ponen las tiendas con adornos vegetales. Aquello es algo fuera de serie, fuera de lo normal, porque se habla de la bendición de Dios. Y muchos me dirán, pastor, yo todavía no veo eso. Pero vendrá el momento donde vas a celebrar a Jesús, porque ha cambiado tu vida de tal manera que antes estabas en problemas y ahora estás en bendición. Estás en otra liberalidad, estás en otra temporada. Y la iglesia está en otra temporada y tienes que entender esto. Porque es necesario entender fiestas y ofrendas. Porque tenemos que ordenar nuestra vida. Hay un principio de Génesis a Apocalipsis: luz, orden, expansión. Hay un principio de Dios. Dios te trae luz sobre algún área de tu vida. Ordénala. Ordénala. Cuando tú la ordenas, Dios te bendice. Se conectan los cables. Siguiente nivel, ADSL, 5G. Dices tú, ¿por qué estaba parado esto? Muchas veces tiene que ver con el orden. Pero cuando Dios trae orden, antes de orden viene la luz. Y Dios ha revelado cosas en nuestros corazones. Dios ha revelado cosas en la iglesia. Dios ha revelado cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Si no hay cambios, no hay bendiciones. Si tú no te arrepientes, no hay bendiciones. Si dejas que el pecado gobierne en tu vida, estás frenando el fluir de Dios en tu vida. Olvídate de que el Espíritu Santo cohabite con pecado. Olvídate de eso. No funciona, no existe, es mentira. No, yo estoy bien, yo recibí al Señor con 12 años y ahora vivo como me da la gana. Pero Dios me ama y Dios me acepta tal y como soy. Dios te aceptó tal y como eras, pero no para dejarte igual. No para dejarte igual. Y hemos visto con los apóstoles, Dios tiene poder para cambiarte de trabajo. Dios tiene poder para darte un trabajo. Dios tiene poder para darte una casa. Dios tiene poder para darte cualquier cosa que necesites. Dios tiene el poder para hacer esa obra milagrosa. La pregunta es, ¿por qué no recibimos bendición? Y te voy a contar el secreto. Pastor, y es que no puedo dar más porque no tengo. Te le voy a dar la vuelta a la tortilla. No tienes más porque no das. Porque no das más. Porque no das. Es pobre o rico. Porque José y María dieron un palomino. José y María trajeron a su hijo al templo. No tenían más, lo que tenían. La viuda trajo un dracma, lo que tenía, pero dio su dracma. La viuda tenía tinajas vacías y un culillo de aceite. ¿Y qué dio? Lo que tenía. Pero lo puso en las manos del Señor. Dio ese paso de fe, le creyó al Señor y el Señor empezó a obrar ese milagro. Pero no hay milagro sin paso de fe. Y sobre todo, no hay milagro cuando tú estás en control. Y el problema es que nos creemos mejores administradores que Dios. Y no lo somos. Queremos controlar nuestra vida hasta el último centavo de euro. Está bien que seas buen mayordomo. Está genial. Pero hay un momento en el que tu fe va a ser probada. ¿Por qué te digo esto? Mira, en la Biblia hay 500 versículos acerca del amor. 400, 500 versículos acerca de la fe. Sobre dar, casi 3000. ¿Y sabes por qué? Porque donde está nuestro tesoro,
ahí está nuestro corazón. Y normalmente somos reacios a dar aquello que nos duele. Aquello que es nuestro, que nosotros sentimos como nuestro. Como dice que son mis 10 euros, pero son míos. Y muchas veces, no, es que yo lo digo porque es que como yo soy del Señor, es que es un mal principio. Porque no estamos en el nivel de los apóstoles. Hola. Después, estamos grabando. No estamos en el nivel de los apóstoles. No hemos dejado todo y hemos seguido a Jesús. Viendo The Chosen, yo me he preguntado una de las cosas, digo, ¿y cómo, siendo Pedro pobre, cómo alimentaba a su familia? Estaba con Jesús. ¿Qué pasa? Que ya ese día no comía a su familia. No comía a la mujer de Pedro. Pedro tenía familia. Pablo tenía familia. Para ser fariseo, Pablo estaba casado. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Que Dios los llamó y los desatendió? No. No. Y había una provisión sobrenatural. Había una bendición sobrenatural. No te estoy pidiendo dinero. Escúchame bien. David Rodríguez no te está pidiendo dinero. Te estoy dando la clave para que seas bendecido. No te estoy... si me conoces, sabes lo que te estoy diciendo. Por eso, hermanos, hay decisiones que no tienen lógica, pero hay que tomar. Y la iglesia está en ese punto donde hay muchas decisiones que tomar. No solamente como iglesia, en tu vida personal tienes que tomar decisiones. Y es importante, es fundamental, es necesario. ¿Amén? Así que, luego hay alguna pregunta, pues, por supuesto, estamos aquí para responderlas. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Padre, te damos gracias porque tú has tenido, Señor, a bien atendernos, Señor, cuidarnos, amarnos, Señor, y reconocemos, Padre, que tú siempre fuiste por delante, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, y que podamos ver tu fidelidad, Señor, en esto. Como dice tu palabra, probadme en esto, Señor. Queremos confiar en tus promesas y en tu bendición. Damos la gloria y la honra a Jesús. Amén. Gracias, pastor. Tomen asiento un momentito, por favor. Amén. Gracias, pastor, por la palabra y por animarnos. Son muchos anuncios los que tenemos hoy, pero los de